Durante 18 años fui la mano callada que cosía los hilos sueltos de la empresa. Aunque nadie parecía notarlo, errores en la nómina, registros de horas extras, clasificaciones de contratistas, cada detalle descuidado caía en mi escritorio. Mientras otros intercambiaban chismes junto al elevador, yo pasaba las noches hundida en hojas de cálculo, subrayando irregularidades que a nadie más le importaban. Me llamaban la confiable Paloma, pero confiable no era más que un eufemismo para invisible. Mi oficina no era tal. Solo un cuartito estrecho atrapado entre el almacén de suministros y el microondas de la sala de descanso. Siempre olía a palomitas quemadas, tóner y ambiciones agotadas. No me molestaba. Me había acostumbrado a ser el fondo, la persona a la que saludaban con un gesto vago sin recordar mi nombre. Mi única compañera en el trabajo era Verónica, una planta que rescaté de la muerte después de que alguien la abandonara junto al basurero. Estaba en mi escritorio. Un desafío verde contra el brillo frío de los fluorescentes. En casa, en Querétaro. Mi departamento estaba lleno de cajas con archivos antiguos de cumplimiento. Algunas mujeres coleccionan vajillas o figuritas de cristal. Yo coleccionaba registros, tablas de salarios, formularios de acuerdos, actualizaciones de leyes laborales. Me decía que era profesionalismo, pero en realidad era una armadura. Mi padre perdió su trabajo en una fábrica cuando yo era niña, expulsado tras años de robo de salario que no pudo probar. Verlo encorvarse bajo el peso de los papeles de otros me hizo jurar que nunca sería tan vulnerable. Un martes por la mañana, un mensaje curioso llegó a mi bandeja de entrada. No era para mí. El asunto decía comunicación privilegiada abogado-cliente. Hice clic antes de que mi conciencia pudiera protestar. Dentro había un hilo entre el área legal y recursos humanos. Hablaban de una queja laboral de hacía 6 años, una que yo había redactado, pero de la que nunca supe más. El mensaje sugería que el archivo había sido reformulado bajo los registros de cumplimiento de Paloma para reducir riesgos, mi nombre, mi trabajo, usado como cortina de humo. Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. No era solo que me hubieran ignorado durante años. Me habían usado, envolviendo su negligencia en mi credibilidad para luego enterrarla. De repente, todas esas veces que me agradecían con una sonrisa tensa y un saludo rápido cobraban sentido. No era solo el fantasma en el sistema. Era el escudo detrás del cual planeaban esconderse cuando llegara el ajuste de cuentas. Un nuevo recordatorio de calendario me sacó de mis pensamientos. Reunión rápida, recursos humanos, please. Operaciones. El asunto olía a final. Y ya sabía lo que me esperaba al otro lado de la puerta de la sala de juntas. La sala de conferencias olía ligeramente a desinfectante y café rancio. Ese aroma que se pega a las malas noticias. Gregorio Salazar, mi jefe. Ya estaba sentado cuando entré, con la corbata floja lo justo para fingir empatía. A su lado estaba Clara Montes, de Recursos Humanos, con los labios pintados de un rojo demasiado brillante y la voz acelerada en ese tono dulzón que reservaba para funerales y despidos. Paloma. Gracias por venir con tan poca antelación, empezó Gregorio, juntando las manos como si fuera a impartir sabiduría en lugar de traición. Se inclinó hacia adelante, con un tono casi paternal. Hemos estado revisando las operaciones y, después de mucho pensarlo, creemos que es el momento adecuado para una reestructuración estratégica. La frase cayó como un ladrillo entre nosotros. Clara la recogió, recitando su guión. No es nada personal. Por supuesto, de hecho, lo vemos como un favor para ti. Un favor. La palabra se me clavó como una astilla bajo la piel. Gregorio asintió con solemnidad, como si estuviera otorgándome una bendición. Has dado años de servicio. Paloma. Pero la verdad es que tu puesto se ha vuelto redundante. Te ofrecemos un paquete de liquidación modesto para ayudarte en la transición. Sé que vas a caer parada. Clara deslizó un sobre Manila hacia mí.
su mano perfectamente arreglada deteniéndose un segundo de más, esperando gratitud. Siempre has sido tan confiable. Esto es solo el próximo capítulo para ti, dijo con un tono que parecía narrar mi obituario. No dije nada. Mi expresión no cambió. Había escuchado a hombres como Gregorio durante casi 2 décadas. Sus mentiras pulidas cubiertas de palabras de moda pensaban que el silencio era rendición, que aceptaría su favor y desaparecería sin hacer ruido. No sabían que ya había visto el correo mal archivado en mi bandeja. La prueba de cómo habían usado mis informes de cumplimiento para enterrar violaciones pasadas. Guardé el sobre en mi bolso sin abrirlo. Asentí una vez y me levanté. Gregorio parecía aliviado. Clara sonrió con demasiada intensidad. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el insulto dolía más que la pérdida del sueldo. Pensaban que me estaban descartando. No veían que yo ya había comenzado a afilar las herramientas que más temían. Para cuando volví a mi escritorio, sabía que no me iría en silencio. Esa noche, en casa, dejé el sobre manila en la mesa de la cocina como si fuera algo tóxico. Verónica, mi planta, estaba en una esquina, sus hojas atrapando los últimos rayos de luz, mientras el resto del departamento se hundía en sombras grises. Me serví un café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera, amargo y quemado, con un sabor que encajaba con el día. Luego abrí el paquete. Hojas de lenguaje estándar se deslizaron términos de liquidación, enlaces a encuestas de salida, un párrafo alegre sobre explorar nuevas oportunidades. Pero a la mitad, una línea me detuvo en seco. Debido al estatus exento de Paloma Torres, no es necesario compensar las horas extras acumuladas según la política de la empresa. Lo leí 2 veces, luego una tercera, más despacio, como si las palabras pudieran reacomodarse en algo menos cruel. No solo me habían despedido, habían borrado años de horas extras no pagadas fines de semana, corrigiendo errores de nómina, noches revisando contratistas mal clasificados. No me habían despedido. Me habían eliminado de sus responsabilidades. Un recuerdo de décadas atrás cruzó la habitación mi padre, sentado en la mesa de nuestra vieja casa, las manos aún manchadas de grasa de fábrica. Miraba su último cheque. Los números más pequeños que las horas que había trabajado. Me robaron. Paloma susurró, con la voz frágil como vidrio. Nunca se recuperó, ni de la pérdida de ingresos ni de la humillación de ser desechado. Yo tenía 16 años entonces, y me prometí aprender cada línea del código laboral, cada cláusula y nota al pie, para nunca estar tan indefensa como él. Ahora, la historia se repetía en colores más nítidos, pero a diferencia de mi padre, yo tenía el conocimiento, la documentación, las pruebas. Mi furia no llegó como fuego, sino como claridad, precisa y enfocada. Pensaban que una línea de jerga legal podía encerrarme. No entendían que las palabras, en el orden correcto, podían arder más que un cerillo. Dejé el paquete a un lado y abrí mi laptop, lista para escribir una respuesta que sonara tan inofensiva como una nota de agradecimiento. El paquete seguía en una esquina de la mesa, con los bordes doblándose como si quisiera escapar de lo que contenía. Lo aparté y acerqué mi laptop. El brillo de la pantalla iluminando la habitación. Las hojas de Verónica rozaron mi codo, como animándome a seguir. Volví a llenar mi taza. El café frío, pero lo bastante fuerte para mantenerme firme. Abrí un nuevo mensaje y escribí despacio, con cuidado. Mis dedos dudaron antes de plasmar las palabras. No despotriqué, no acusé, no gasté sílabas en indignación. Solo 4 palabras. Gracias por la aclaración. Luego adjunté la cláusula que pensaban que me enterraría, la que borraba mis derechos a horas extras como empleada exenta. Lo leí una vez, 2, asegurándome de que el archivo estuviera correcto. Mi cursor se deslizó al campo de copia. Con una sola tecla, añadí a la Secretaría del Trabajo de México, División de Salarios y Horas. Fue quirúrgico, no teatral.
Sabía que no debía lanzar llamas. La burocracia no responde a la ira, responde a la precisión. Y la precisión era mi idioma. Por un momento me quedé inmóvil, escuchando el zumbido del refrigerador, el leve crujido de las tuberías detrás de las paredes. El rostro de mi padre apareció en mi memoria, inclinado sobre ese último cheque robado. Susurré al cuarto: esto es por ti. Luego presioné enviar. El correo desapareció en la nube con un leve whoosh, sin confeti, sin aplausos, solo silencio. Pero ese silencio pesaba más que cualquier grito. Se apretaba contra mis costillas, cargado de inevitabilidad. Cerré la laptop y me recosté, mirando al techo como si esperara que se agrietara. Las hojas de Verónica captaron la luz de la lámpara, brillando suavemente. La empresa me había enseñado a ser invisible. Pero la invisibilidad tiene sus ventajas. La gente olvida lo peligrosos que pueden ser los callados. Enjuagué mi taza, la puse en el fregadero y dejé que la quietud del departamento me envolviera. A lo lejos, apenas audible, podía escuchar el inicio de una tormenta, pero no estaba afuera. Estaba zumbando en las bandejas de entrada de Gregorio Salazar y Clara Montes, esperando estallar. La mañana después de enviar el correo, mi bandeja de entrada cobró vida como no lo había hecho en meses. Uno a uno, los acuses de recibo se apilaron como dominós. Primero Clara, luego Gregorio, después alguien de legal con quien no había hablado en años. Cada confirmación era como el leve rumor de pasos antes de una estampida. A media mañana llegó una respuesta accidental a todos. Alguien en legal, probablemente preso del pánico, olvidó recortar los destinatarios. El asunto era breve. Urgente riesgo potencial. El contenido era peor. Si la Secretaría del Trabajo da seguimiento, podríamos deber 7 años de documentación de auditoría. Lo leí 2 veces, las palabras cortantes como vidrio. 7 años. Casi podía escuchar el sonido de los archiveros abriéndose, los cajones cerrándose de golpe, las trituradoras de papel trabajando a toda marcha. El silencio en el chat de la empresa lo confirmaba. Un canal normalmente lleno de memes y bromas había quedado mudo de la noche a la mañana, reemplazado por respuestas cortantes y ausencias repentinas. En la vida corporativa, el silencio grita más que los alaridos. Entonces llegó un susurro de solidaridad. Un nuevo mensaje llegó a mi correo personal, al principio sin firma. Cuando pasé el cursor por el remitente, vi el nombre Sofía Vargas, una de las pocas colegas que alguna vez me trató como más que una encargada de arreglar políticas rotas. Había dejado la empresa meses atrás, pero al parecer sus contactos seguían siendo fuertes. Están en pánico, escribió. Llevaron a finanzas a una sala de emergencia a las 7 de la mañana. Están revisando registros de horas extras desde 2016. Pensé que querrías saberlo. Miré el mensaje. Una leve curva formándose en la comisura de mi boca. No era exactamente una sonrisa, más bien un reconocimiento. Siempre habían ignorado mis correos, hojeado mis informes, descartado mis notas de advertencia con risas, y ahora, un mensaje corto con un destinatario en copia se había convertido en la piedra que perturbaba su estanque tranquilo. Cerré la laptop, no por desinterés, sino porque no necesitaba ver más. La avalancha ya había comenzado, y yo solo había empujado la primera roca. En algún lugar de ese edificio, Gregorio y Clara buscaban controlar el caos, y cada correo que enviaban solo apretaba más el nudo. Para la mañana siguiente, la historia ya había tomado vida propia. Un amigo de operaciones me envió una foto borrosa de la puerta de la oficina de recursos humanos. Mi correo, solo 4 palabras, con un destinatario en copia, estaba impreso y pegado como un talismán de advertencia. Debajo, garabateado con marcador, había una sola palabra: disparador. Casi me reí. 18 años de informes, memorandos y presentaciones ignoradas. Y lo que finalmente recordaban de mí era una línea cortés. En la oficina, los rumores se esparcían rápido. Mandó copia a la secretaría
Ahora viene la auditoría. Los empleados que antes me miraban sin verme, ahora decían mi nombre en susurros, como si pronunciarlo en voz alta invocara a un inspector. Más pruebas llegaron en forma de capturas de pantalla, enviadas desde un número que no reconocí, pero claramente de alguien solidario. Los pizarrones llenaban las salas de conferencias, garabateados con tinta roja, preparación para auditoría, listas de puntos bajo encabezados frenéticos, registros de contratistas, bitácoras de horas extras, excepciones de clasificación. La letra era irregular, del tipo que surge del pánico, y luego estaba Benedicto Rivas, el director financiero, visto caminando apresuradamente por los pasillos con una pila de carpetas apretadas contra el pecho. Benedicto nunca corría. Era el tipo de ejecutivo que trataba el caminar como una actuación. Si se movía rápido, significaba que el suelo bajo él ya temblaba. Me senté en mi departamento, envuelta en la calma. Una tetera silbó, el vapor subiendo mientras vertía té en una taza astillada. Desde mi ventana, la calle abajo seguía su ritmo como si nada hubiera cambiado, camiones pasando, niños caminando a la escuela, el pulso de un día cualquiera. Pero sabía que, en algún lugar del centro, la empresa convulsionaba. No hizo falta gritar, ni protestar, ni golpear el escritorio. Solo un mensaje archivado correctamente. La burocracia reconoce su propio idioma, y mi silencio había hablado más alto que cualquier otra cosa. Tomé un sorbo de té y abrí mi laptop, sabiendo que la tormenta solo se intensificaría una vez que se dieran cuenta de que no tenía intención de retirar el disparador. La llamada llegó justo después de las 9 de la mañana, cuando la luz entraba suave por mis persianas. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sabiendo de antemano quién aparecería en la pantalla. La voz de Clara Montes flotó, brillante y ensayada, como si leyera del mismo guión que usó en la sala de conferencias. Paloma, hola. Espero que estés bien, empezó, con miel goteando de cada sílaba. Hemos estado revisando todo, y quería contactarte personalmente. Si estás dispuesta a retractarte del correo a la Secretaría del Trabajo, podemos reconsiderar tu liquidación, tal vez extender tus beneficios, incluso ofrecerte apoyo para recolocación. Sus palabras flotaron en el aire, cubiertas de cortesía, pero debajo podía escuchar el temblor. Estaba negociando, intentando disfrazar la desesperación de generosidad. Me recosté en mi silla, dejándola hablar, y Paloma añadió tras una pausa, su tono endureciéndose apenas. Quiero advertirte, este tipo de indagaciones puede crear confusión. Los reguladores podrían incluso interpretarlas como tu responsabilidad. Podría dañar tu reputación. Ahí estaba. El azúcar convirtiéndose en amenaza. Dejé que el silencio se alargara hasta volverse incómodo. Luego respondí despacio. Cada palabra deliberada, clara. Tengo 18 años de respaldos. Cada memorando, cada presentación de cumplimiento, cada cita de código. Si los reguladores preguntan, verán exactamente dónde está la responsabilidad. Tú decides qué significa eso. Escuché el leve jadeo de su aliento, el roce de papeles en su escritorio, como si esperara que la hoja correcta la salvara, pero no había nada más que decir. Entiendo, balbuceó, su brillo resquebrajándose. Terminé la llamada con la misma calma que llevé a la reunión, mi dedo presionando el botón como si cerrara un archivo terminado. Afuera, un camión pasó rugiendo, los frenos chirriando contra el pavimento. Cerré los ojos por un momento, firme en la certeza de que había cambiado el equilibrio. Pensaban que el silencio era debilidad, pero el silencio, afilado por evidencias, es poder esperando ser medido, y el peso de ese poder estaba a punto de caer sobre ellos. La notificación llegó un martes gris por la mañana. Un PDF sellado con el emblema de la Secretaría del Trabajo y fechado con precisión burocrática. Lo leí 2 veces. Cada palabra intencional la Secretaría
realizaría una auditoría de nómina y clasificación de 7 años, comenzando el jueves a las 9 de la mañana. 2 páginas de devastación cortés, firmadas y selladas. Para el mediodía, los susurros se convirtieron en temblores. Finanzas sacó cajas polvorientas del almacén. Con etiquetas medio desvaídas, bitácoras de horas extras 2016, archivos de contratistas 2017. Imaginé a los becarios tosiendo por el polvo del papel, mientras arrastraban el peso de la negligencia por pasillos estériles. Legal se apresuraba, llamando a asesores externos desde Guadalajara, sus voces cortantes, tensas. Recursos Humanos envió un memorando a toda la empresa, recordando la profesionalidad y confidencialidad, el tipo de mensaje que apestaba a pánico disfrazado de perfume. Y Clara, me llegó el rumor de que salió de una sala de conferencias con el rímel corrido por la mejilla, apretando un puñado de pañuelos. Para una mujer que vivía del control, las grietas ahora eran visibles. Pero el giro llegó esa tarde. Sofía me reenvió un fragmento de un documento filtrado. Una hoja de cálculo enterrada en los archivos de adquisiciones. Detallaba contratos con proveedores. Solo uno destacaba, con pocos detalles pero inflado de pagos. El nombre del proveedor era desconocido, pero la firma no. Benedicto Rivas. El director financiero había usado un contrato de proveedor fantasma, desviando dinero bajo el pretexto de servicios de consultoría. Era el tipo de truco que podría pasar desapercibido en revisiones rutinarias. Pero en una auditoría de 7 años, ¿sería una bengala en la oscuridad? Dejé el documento, su peso más grande que el papel mismo. Esto ya no era sobre horas extras. No era sobre mí, ni las horas que borraron de mi registro. La auditoría estaba a punto de abrir una vena de fraude que corría por el corazón de la empresa. Me serví otra taza de café, el vapor subiendo en cintas silenciosas, y me recosté. Pensaban que podían enterrarme bajo el papeleo. En cambio, el papeleo estaba a punto de enterrarlos. Y el jueves se acercaba rápido. Estaba doblando toallas, el último montón de la noche, cuando mi celular vibró en la encimera. El número en la pantalla me hizo detenerme. Benedicto Rivas, el hombre que alguna vez ignoró mi memorando de cumplimiento de 30 páginas con un simple encogimiento de hombros, ahora me llamaba fuera de horario. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Paloma dijo, mi nombre quebrándose en los bordes de su voz. ¿Por qué acabo de recibir una notificación de una auditoría completa de nómina de 7 años? La desesperación era cruda, sin barniz. La voz de un hombre que había construido su carrera en presentaciones pulidas e ilusiones trimestrales. Equilibré la toalla doblada sobre la pila antes de responder. Solo pedí una aclaración. Benedicto, lo demás es entre tú y la secretaría. El silencio llenó la línea, no el cómodo, sino la pausa pesada de alguien que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha desmoronado. Podía escuchar el leve sonido de su respiración, irregular, como si buscara un punto de apoyo en una habitación sin piso. Esto podría hundirnos, susurró finalmente. Las palabras arrastradas como una confesión. No respondí. No necesitaba hacerlo. Años de informes ignorados, advertencias enterradas y recomendaciones trituradas habían llevado a este momento. Su colapso no era mío para manejar. Lo escuché intentar recuperarse. Una inhalación brusca, el inicio de otra súplica. Pero presioné el botón para terminar la llamada. El tono demarcado resonó en la habitación, constante y calmado. Un recordatorio de que no todas las guerras terminan con gritos. A veces terminan con alguien que se niega silenciosamente a cargar más el peso. Coloqué las toallas ordenadamente en su cajón, el simple orden de las telas anclándome. Afuera, la ciudad estaba tranquila, las luces de las calles proyectando sombras largas sobre las banquetas vacías. Apagué la lámpara, lista para dormir, sabiendo que por la mañana la tormenta dentro de esa torre de cristal solo se haría más ruidosa. La auditoría se desarrolló con precisión quirúrgica.
cada semana desprendiendo otra capa de negligencia, empleados mal clasificados, bitácoras de horas extras faltantes, contratos de proveedores fantasmas, todo estaba ahí, escrito en tinta que pensaban que nadie se molestaría en leer. Millones en pagos atrasados se avecinaban, las multas se acumulaban, y la junta directiva actuó rápidamente para preservar los restos de credibilidad que quedaban. Gregorio Salazar renunció bajo el titular cortés de motivos personales. Clara Montes desapareció del sitio web de la empresa en días. Benedicto Rivas se aferró más tiempo, pero ni él pudo sobrevivir al colapso de su propia firma en contratos fraudulentos. A lo largo de todo, me mantuve en silencio. No me pidieron testificar, todavía no. Mi trabajo hablaba por sí solo, enterrado en años de archivos que de repente importaban más que los reportes trimestrales. Observé desde la distancia de mi departamento los titulares de noticias deslizándose por mi pantalla como si pertenecieran a la historia de un desconocido. Entonces llegó la invitación, una carta, no un correo, grabada con el sello de la Secretaría del Trabajo de México. Solicitaban mi experiencia, no como denunciante, sino como consultora. Querían que ayudara a diseñar marcos de cumplimiento, a revisar los sistemas que empresas como la mía habían pasado años desmantelando. Acepté, no por venganza, sino porque el principio se había cosido en mí desde la noche en que vi a mi padre romperse bajo el peso de un cheque robado. Esto ya no era sobre mí, era sobre asegurarme de que el silencio nunca más se confundiera con debilidad. Semanas después, estaba sentada en una cafetería cerca del lago de Chapala, con archivos esparcidos sobre la mesa, el zumbido de las máquinas de espresso constante de fondo. Tomé un sorbo de café negro, más fuerte que cualquier brindis por la victoria, mientras afuera las gaviotas giraban sobre el agua. En casa, Verónica prosperaba en la ventana soleada, sus hojas anchas y verdes, una sobreviviente como yo. Pensé en las palabras de Gregorio, en las amenazas de Clara, en la voz temblorosa de Benedicto. Creían que despedirme era un acto de bondad, una puerta cerrándose sobre un nombre olvidable. En cambio, yo la había convertido en una puerta que nunca podrán cerrar. Pensaban que era un favor. Yo lo convertí en un sistema del que nunca escaparán.